Saludos compañeras y compañeros. En esta ocasión atenderemos el análisis de un problema sumamente grave, el cual se trata de la ilegal y violenta injerencia de fuerzas extranjeras en los asuntos internos de nuestro país, situación que pone en peligro la libertad, democracia y soberanía nacional y popular, razón por la cual debemos tomar cartas en el asunto y rechazar con todas nuestras fuerzas a los países y organizaciones injerencistas. Desde nuestro punto de vista, las siguientes serían las razones que tendrían los países como Estados Unidos, los que componen la Unión Europea, aquellos que están subordinados a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y diversas organizaciones de ultraderecha neonazistas de México y el extranjero. A. La pérdida sistemática de la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo, que agudizan más la decadencia del sistema capitalista en diversos órdenes, económico, geopolítico y social. La guerra que provocaron los Estados Unidos y sus secuaces entre Ucrania y Rusia ha dejado claro que un mundo unipolar es en realidad la dictadura del imperialismo sobre todo el mundo y agudiza la mayor concentración del capital financiero contra el incremento exponencial de la miseria de los pueblos, ya que es la causa que impide el desarrollo de los países subdesarrollados y dependientes. B. La crisis estructural y global que padece el imperialismo, hoy agudizada por la guerra y que tiene en vilo a los otrora dueños del mundo, a los rancios colonialistas y saqueadores, los cuales, ante esta realidad, se están dando cuenta que las contradicciones del sistema capitalista los van ahogando. C. El hecho que en el mundo los países pobres llamados subdesarrollados, emergentes, en vías de desarrollo, etc., cansados de sus amos en decadencia, empiecen a concretar nuevas formas de acabar con ellos, exigir y avanzar aún dentro del capitalismo hacia la liberación de sus economías, buscar la verdadera libertad, practicar y rebasar la democracia representativa para impulsar una democracia participativa, donde ellos se dan cuenta que el verdadero enemigo del desarrollo, la libertad, la democracia y el bienestar humano está en el capitalismo. Y las luchas que se están presentando están contribuyendo a profundizar su decadencia. D. Conforme se profundiza la decadencia del capitalismo, la oligarquía financiera internacional y sus rémoras nacionales se vuelven más irracionales y violentas. Están llegando al grado de poner en peligro a la humanidad para no perder su hegemonía, para resolver la crisis estructural y global, para detener las luchas de los pueblos por buscar un mundo mejor. Para lograr estos aspectos, se han dedicado a crear organizaciones fascistas y nazistas, impulsar golpes de Estado, invadir países con diversos pretextos, como llenar al mundo de armas, destruir la naturaleza, todo con el objetivo que sus monopolios, su oligarquía, crean seguir siendo los dueños del mundo. En el caso de México, estamos empezando a vivir y resentir de forma abierta y descarada todas las prácticas utilizadas por los Estados Unidos para controlar y alinear a nuestro pueblo a sus intereses, queriéndonos tratar como su colonia o protectorado, como lo hacen con Puerto Rico o Colombia. Para señalar esto, les damos dos casos extremos. La oposición dirigida y financiada por Estados Unidos desde que el pueblo ganó en 2018 han señalado que con el presidente López Obrador seríamos en poco tiempo como Venezuela y han lanzado toda una campaña permanente señalando que está mal la economía, que todas las magnas obras no se acabarán y que se están realizando con corrupción. Otro aspecto que combaten con furia es la supuesta falta de democracia, llegando al extremo de señalar que la revocación de mandato es una farsa, siendo que el punto más importante de esta es dejar el precedente que el pueblo puede quitar en cualquier momento a los mandatarios corruptos o ineptos. Defienden al INE con todas sus fuerzas, ya que este instituto lo diseñaron y estructuraron los empresarios neoliberales para garantizar que los intereses de ellos y sobre todo los extranjeros predominen sobre los de la nación mexicana. En otros videos hemos denunciado a la derecha, a quienes la conforman a nivel nacional e internacional, a su ideología y qué proyecto de país quiere. Obviamente uno donde se explote más a los trabajadores, se saqueen nuestras riquezas naturales, que nos domine el capital financiero y los grandes monopolios transnacionales, ya que ellos son solamente sus sirvientes y traidores a la patria. En estos momentos,
ante la desesperación por el desgaste de su hegemonía ante Rusia y el conjunto de países que ya se cansaron de esa dictadura internacional del imperialismo, los Estados Unidos repiten su política de mentiras, manipulaciones, chantajes, sanciones, agresiones en contra de aquellos que no están con su pensamiento y su acción. De fondo, esta realidad que vivimos los está desesperando y los lleva a cometer errores políticos y económicos que tienen a Europa en una crisis que no vivían desde el término de la Segunda Guerra Mundial. En nuestro país se está avanzando, o por lo menos existe una fuerza pequeña para poder aportar en la agudización de las contradicciones del sistema, pero va hacia recuperar nuestra soberanía nacional y popular para conformar un verdadero país independiente, libre y democrático. El presidente, con todas las obras que lleva a cabo, está realizando lo que ningún otro presidente desde el sexenio del general Cárdenas del Río. ¿Y qué está haciendo? Desarrollar las fuerzas productivas, que son la base del desarrollo económico de cualquier país, con un Estado independiente del capital extranjero, o por lo menos eso pretende. Esta política económica, que los imperialistas llaman populista, tiene la clara tendencia de acabar con el neoliberalismo que nos impusieron y que hoy en el mundo ha sido un fracaso, y con la cual los oligarcas se han hecho insultantemente más ricos. Para muestra, un botón. Los oligarcas mexicanos están furiosos, ya que se les está destruyendo su plataforma de corrupción. Si recordamos, durante el neoliberalismo y más atrás, lograron robar a manos llenas, pero no solamente ellos, sino también la oligarquía financiera internacional y las empresas transnacionales, como es el caso de la española Iberdrola, la banca extranjera que se benefició del Fobaproa, los grandes saqueos en toda la economía, el sector minero plagado de despojos y violaciones a nuestras leyes, el control del sector alimentario por los grandes monopolios del alimento y fertilizantes, la industria automotriz totalmente controlada por los monopolios transnacionales, etc. Lo que hemos visto a lo largo de la aplicación del neoliberalismo es cómo la injerencia norteamericana ha sido permanente, pero ahora que se está planteando una estrategia nacionalista, obviamente están molestos y amenazan con aplicar medidas, que no es otra cosa que sanciones, y como en la coyuntura actual han hecho lo siguiente. Se entromete cínicamente cuando presiona y lo sigue haciendo en el caso de las sanciones económicas a Rusia, donde claramente queda que las mismas no han servido para nada y por el contrario, quienes están sufriendo enormemente son los pueblos europeos y se expanden los efectos negativos hacia otros países del mundo, incluido Estados Unidos. Me permito con respeto hacerles las siguientes preguntas. Si saben si en los países de Europa sus gobernantes consultaron democráticamente a sus pueblos si querían o no ser parte de esa guerra, si les informaron las consecuencias que tendría esta guerra. Lo que no le han dicho al mundo los gringos y secuaces es que además de no perder su hegemonía, quieren que los monopolios armamentistas ganen millones de dólares, no importando las vidas que se pierdan, y quieren que los apoyemos. Presionan a nuestro país para que mandemos armas por encima de la ayuda humanitaria y alimentaria, según para lograr la paz. Quieren apagar el fuego con gasolina. Los gringos están muy ocupados en mover sus piezas, como a la oposición interna Va por México, con la cual se reúnen sistemáticamente para ponerse de acuerdo. Frecuentemente se ven en la embajada gringa. Hacen lo mismo que con la oposición venezolana, con los criminales como Juan Guaidó, Leopoldo López, o en el caso de Bolivia, personajes como Jorge Tuto Quiroga y la usurpadora Yanine Áñez, entre otros. La injerencia se da también mediante ONGs, como la de Claudio X González y otras más, que ya hemos denunciado en videos anteriores, organizaciones que se hacen pasar como de la llamada sociedad civil, pero que responden a los intereses de la clase dominante con concepciones imperialistas estrechamente ligadas a los Estados Unidos y los instruyen para estar provocando y lanzando campañas de odio y desinformación, como lo han hecho en todos los golpes de Estado que han impulsado en toda América Latina. También operan a través de los partidos políticos, los cuales han infiltrado a sus agentes de la inteligencia norteamericana, promueven organizaciones de ultraderecha, como el caso del PAN con el Yunque, una organización clandestina de corte fascista, y el PRI y el PRD, que conformaron la coalición Va por México. Todos ellos representan un sinfín de número de personajes corruptos, ladrones e incluso asesinos. Todos ellos defienden al capital extranjero. Ante la desesperación del imperio norteamericano, al ver cómo se está desmoronando su hegemonía,
cómo sus agresivas sanciones no están sirviendo a sus fines de destruir la economía rusa, al ver cómo su moneda de presión, el dólar, va a perder preponderancia en el mundo, y cuando ven cómo un país como México avanza en alcanzar su soberanía nacional, al rescatar su industria eléctrica y sacar al capital extranjero corrupto, lanzan al Departamento de Estado, a senadores demócratas y a su embajador, al Comité de Asignaciones Presupuestarias, a la representante comercial de los Estados Unidos, entre algunos otros personajes, para doblegarnos a su política de guerra, destrucción y pérdidas de muchas vidas inocentes. De igual manera, bajo la directriz de los Estados Unidos, lanzó a sus vasallos europeos, la Comunidad Económica Europea, para que apoyemos a Ucrania a través de un pasquín llamado Carta, donde presionan al presidente con una posición totalmente injerencista y amenazante, sintiéndose como si aún fueran los países que conquistaron el mundo, cuando se han convertido en simples gatos del imperio norteamericano. También mandaron al embajador de Ucrania a hacer el ridículo, mandaron a los españoles a presionar, mandaron al primer ministro de Canadá, entre otros personajes. Como se puede ver en la coyuntura actual, se cruzaron varios problemas: la pandemia, la guerra provocada por el imperialismo norteamericano entre Ucrania y Rusia, la profundización de la crisis global y estructural y la lucha de nuestro pueblo por el rescate de una industria eléctrica y nuestra soberanía nacional y popular. Ante esta coyuntura, en medio de una brutal campaña mediática de los países del imperio contra Rusia, en donde los Estados Unidos han agrupado a fuerzas mediante amenazas, chantajes, mentiras, manipulaciones, quiere mantener un mundo de un solo polo, el de ellos, por supuesto. Hasta el momento, nuestro gobierno, rescatando la dignidad y nuestro legado histórico, ha enfrentado al imperio norteamericano con una postura inteligente y sumamente diplomática, aunque algunos de derecha lo repudian y en otras organizaciones de izquierda que dicen que todo sigue igual o hasta peor, no están comprendiendo el manejo táctico del presidente, evitando la confrontación con la bestia herida, protegiendo nuestra soberanía, pero sobre todo no se está aprovechando la coyuntura para agudizar las contradicciones del sistema, como ya anteriormente lo habíamos comentado. Hoy nuestra tarea es defender al país, nuestra soberanía nacional y popular, la incipiente democracia participativa. Fortalezcamos el triunfo del 2018, pero organizados y conscientes. Hoy se juega nuestra vida como país. Si les gustó este video, ayúdenos suscribiéndose a nuestro canal, denle clic en la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos y denle like. Ayúdenos compartiendo este video para hacerlo viral. Agradecemos sus valiosos comentarios, gracias y hasta la próxima.